Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Paola, bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos acerca del EU Exit App y de cómo usarlo para empezar con tu aplicación de EU Settlement Scheme. Lo primero que vas a necesitar es una tablet o un teléfono. Y para el teléfono hay algunos puntos que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, debe ser un iPhone 7 o superior o Android 6.0 superior. Tiene que tener más o menos 135 MB de espacio y el NFC activo. El NFC es una herramienta que se usa, por ejemplo, para hacer pagos por teléfono, y para activarla debes ir a configuración, después a conexiones, y ahí donde te aparece el internet y todo eso, ahí te aparece una opción de activar el NFC. Debes ir al App Store o Google Play y entonces ahí puedes descargar la aplicación. También vas a necesitar un pasaporte. Tienes que fijarte que lleve el símbolo, este símbolo que ves aquí, tanto el pasaporte como la tarjeta, porque por medio de ese símbolo es que esos documentos pueden ser escaneados. Tenemos también aquí el app. ¿Por qué, por ejemplo, pongo una foto de ella? Porque hay unas cuantas, incluso una de ellas hasta cobran para usarla, pero esta app del Home Office no hay que pagar nada, es totalmente gratis. Ustedes tienen que ver que tengan ese símbolo, ese es el correcto. Ok, luego seguimos con, aquí comenzamos a abrir el app. Te va a salir un acuerdo de Home Office que habla sobre cómo ellos usarán tus datos personales, y si estás de acuerdo, pues le das clic. Luego te va a pasar a estas dos preguntas, donde pregunta que si eres ciudadano del espacio económico europeo. Si eres ciudadano, pues le das clic a sí. Si no, le das clic a no. En la otra pregunta te pregunta qué documento vas a usar, si vas a usar el pasaporte o la tarjeta de identidad. Aquí luego tenemos que tienes que tomar una foto de la página principal del pasaporte, si es el que vas a usar, donde se muestran los datos personales y la foto. Si pueden ver este cuadro aquí, la página principal del pasaporte debe quedar dentro de ese recuadro. Cuando se pone verde, entonces quiere decir que ya pudo tomar la foto, y te va a dar un mensaje que dice que la foto fue tomada exitosamente. Después de ahí vas a necesitar un número de teléfono del Reino Unido o europeo, porque ahí te van a enviar un código de 6 dígitos que debes poner en la aplicación, y tu correo electrónico. El correo electrónico tiene que ser un correo del cual ustedes estén siempre pendiente de él, porque ahí es donde el Home Office le va a enviar cualquier notificación de su aplicación, ya sea que si hay que descargar más documentos, más evidencias, o si le dieron la residencia o no. Ahí es donde van a recibir toda la información que ustedes deben saber. Luego hay que escanear el chip del documento, deben cerrar el pasaporte. Eso sí, si cualquier case que tenga el teléfono tienen que quitarlo, porque con la cámara del teléfono es que el teléfono va a leer el chip y toda la información que tiene el pasaporte. Entonces, para que se pueda hacer exitosamente, es mejor quitarla. Okay. Si ves que lo pusiste en una posición, el teléfono encima del pasaporte, y que no lo leyó, entonces muévelo un poquito más hacia arriba, o un poquito a la izquierda o a la derecha, y entonces hasta que lo reconozca. Si el app no reconoce tu pasaporte o tu tarjeta, entonces tendrás que enviar tu documento de identidad por correo
postal. Entonces el siguiente paso después de eso sería que tendrías que ir a la página oficial de gobierno y continuar con tu aplicación ahí. Y entonces al final ellos te darán una dirección donde debes enviar tu documento, como ya mencioné. Pero si todo va bien, tenemos el siguiente paso, que es donde van a escanear tu cara. Tienes que mirar directamente a la cámara, tener una expresión neutra, no puedes sonreír ni fruncir el ceño, quitarse cualquier gafas polarizadas y el lugar debe estar bien iluminado. Si va exitosamente, te saldrá un mensaje que dice que la tomó exitosamente. También te puede salir un mensaje donde dice que si quieres cambiar la foto, también puedes cambiar la foto. Si no estás contenta con la foto que tomó, la puedes cambiar. Y si al final no resulta, que dice que no se puede tomar, entonces cuando vayas a la página oficial a terminar de completar tu aplicación, puedes tomarte una foto normal, un selfie, y descargarlo ahí en la aplicación online. Si todo va exitosamente con el app, entonces ya lo que resta es ir a seguir completando todo en la página oficial de gobierno. Como ya empezaste en la aplicación, en el app, lo que tienes que hacer es darle donde dice continuar con su aplicación, porque ya hiciste la primera parte con el app. Si el app no te funcionó de ninguna manera y no pudiste hacer nada, entonces debes darle clic donde dice empezar ahora. Bueno, amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado y que les sea de mucha ayuda. Les pido que compartan, si quieren hacer algún comentario, le den me gusta y así podrán apoyarme para yo seguir haciendo videos como este. Que pasen un lindo día y bendiciones.